Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Wagoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonzo Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». La ley de la herencia. Leemos en el primer capítulo del Evangelio de Juan que el Verbo fue hecho carne. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 4 leemos: «Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer». Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53 y versículo 6, leemos que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Hemos visto que Cristo, siendo hecho de mujer, alcanzó el pecado en el mismo punto de su entrada en este mundo, y que era preciso que fuese hecho de mujer para lograr ese fin. También hemos visto que la iniquidad fue puesta sobre él mediante los pecados reales de todos nosotros. Todo el pecado existente, desde su origen en este mundo hasta su final, fue cargado en Cristo, ambos. El pecado tal cual es en sí mismo y tal cual es al cometerlo nosotros. El pecado en su tendencia y el pecado en el acto. El pecado tal cual es hereditario en nosotros, no cometido por nosotros, y el pecado que cometemos. Solo de esa forma podría ser cargado en él el pecado de todos nosotros. Solo sujetándose él mismo a la ley de la herencia podría alcanzar el pecado en su auténtica y verdadera dimensión, tal como es en realidad. De no ser así, le habrían sido cargados los pecados que nosotros hemos efectivamente cometido, con la culpa y condenación que corresponden. Pero más allá de eso, hay en toda persona, en muchas maneras, la tendencia al pecado, heredada de pasadas generaciones que no se ha culminado todavía en el acto de pecar, pero que está siempre dispuesta, cuando la ocasión lo permite, a consumarse efectivamente en el acto del pecado. El gran pecado de David es una buena ilustración de lo anterior, tal como podemos leerlo en el Salmo 51:5 y también en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y versículo 2. Al librarnos del pecado, no es suficiente que seamos salvos de los pecados que hemos efectivamente cometido. Debemos ser también librados de cometer otros pecados. Y para que eso sea así, debe ser afrontada y sometida esa tendencia hereditaria al pecado. Debemos ser poseídos por el poder que nos guarde de pecar, un poder que vence esa tendencia hereditaria hacia el pecado y que hay en nosotros. Todos los pecados que hemos realmente cometido fueron cargados sobre él, le fueron imputados, para que su justicia nos pudiera ser cargada a nosotros, para que nos pudiera ser imputada. También le fue cargada nuestra tendencia al pecado, al ser hecho carne, al ser hecho de mujer, de la misma carne y sangre que nosotros, a fin de que su justicia pueda realmente manifestarse en nosotros efectivamente en la vida cotidiana. Así afrontó el pecado en la carne que tomó y triunfó sobre él, como está escrito: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Porque Él es nuestra paz, dirimiendo en nuestra carne las enemistades. Y así precisamente, de igual forma,
en que los pecados que realmente hemos cometido le fueron imputados para que su justicia nos sea imputada a nosotros, así enfrentando y conquistando en la carne la tendencia al pecado y manifestando justicia en esa misma carne, nos capacita a nosotros en Él y Él en nosotros para enfrentar y conquistar en la carne esa misma tendencia del pecado y manifestar justicia en esa misma carne. Y es de esta manera, en relación a los pecados que efectivamente hemos cometido, los pecados del pasado, su justicia se nos es imputada a nosotros de igual manera que nuestros pecados le fueron imputados a Él. Y a fin de guardarnos de pecar, se nos imparte su justicia en nuestra carne, lo mismo que nuestra carne, con sus tendencias al pecado, le fue impartida a Él. De esa manera es el Salvador completo. Nos salva de todos los pecados que hemos efectivamente cometido y nos salva igualmente de todos los pecados que podríamos cometer apartados de Él. Si no hubiera tomado la misma carne y sangre que comparten los hijos de los hombres con su tendencia al pecado, entonces, ¿qué razón o filosofía justificaría el énfasis que se da en las Escrituras a su genealogía? Era descendiente de David, descendiente de Abraham, de Adán, y siendo hecho de mujer, alcanzó incluso lo que precedió a la caída de Adán, los orígenes del pecado en el mundo. En esa genealogía está el rey Joaquim, cuya maldad hizo que fuese sepultado como un asno, como leemos en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 22 y versículo 19, arrastrándole, echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Manasés, que hizo desviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer el mal más que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Achaz, quien había desnudado a Judá y rebelóse gravemente contra Jehová. Roboam, hijo de Salomón, antes que éste hubiese abandonado al Señor. El mismo Salomón, que nació de David y Betsabé. También Ruth, la moabita, y Rahab. Lo mismo Abraham, Isaac, Jesé, Asa, Josafat, Ezequías y Josías. Los peores juntamente con los mejores, y las acciones impías hasta las mejores, todas son relatadas con idéntica fidelidad que las buenas. En toda esta genealogía difícilmente encontramos uno de cuya vida se haya dado referencia de que no posea en su registro alguna mala acción. Obsérvese que fue al final de esa genealogía cuando aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue hecho de mujer, al final de una genealogía tal. Fue en una línea descendente como es en la que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y esa línea descendente, esa genealogía, significó para él precisamente lo que significa para todo hombre. Por la ley de la maldad de los padres es visitada en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fue para él significativa en las 3 terribles tentaciones del desierto, como lo fue a lo largo de toda su vida en la carne. Fue de ambas maneras, por herencia y por imputación, como Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, y cargando así, con esa inmensa desventaja, recorrió triunfante el terreno en el que, sin ningún tipo de desventaja, había fallado la primera pareja. Mediante su muerte pagó la penalidad de todos los pecados realmente cometidos, pudiendo así, en buena ley, atribuir su justicia a todos aquellos que elijan recibirla. Y por haber condenado el pecado en la carne, aboliendo en su carne la enemistad, nos libra del poder de la ley de la herencia, y puede así en justicia impartir su poder y naturaleza divina, a fin de elevarnos sobre esa ley, manteniendo por encima de ella a toda alma que lo reciba. Leemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 4. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito de la ley. Y también en la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 8 y versículos 3 y 4, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne,
para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y también en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y versículos 14 y 15, porque Él es nuestra paz, dirimiendo en su carne las enemistades, para edificar en sí mismo los dos, Dios y el hombre, en un nuevo hombre, haciendo la paz. Por lo cual debía ser tentado en todo semejante a los hermanos, porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sea que la tentación venga del interior o del exterior, él es el perfecto escudo contra ella. En consecuencia, salva plenamente a los que por él se alleguen a Dios. Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, Cristo, tomando nuestra naturaleza tal como es esta, en su degradación y pecaminosidad, y Dios morando constantemente en Él y con Él, en esa propia naturaleza, en todo eso Dios demostró a todos por los siglos que no hay ser en este mundo tan cargado de pecados o tan perdido que Dios no se complazca en morar con Él y en Él para salvarle de todo ello y para llevarle por el camino de la justicia de Dios. Y su nombre es por toda la eternidad Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.